no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas. Olimpia de Bogues. Amigos, amigas, bienvenidos a una emisión más de Tungurahua tiene la palabra. En esta semana hemos trabajado arduamente en la Asamblea Nacional. Se trató en primer debate sobre el parto humanizado, en donde se tuvieron diferentes intervenciones con relación a la necesidad de que se genere una estrategia, de que las leyes puedan dar la posibilidad de evitar la gran cantidad de cesáreas que se hacen en el país. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en los países deben admitirse un máximo del 14% de cesáreas. En nuestro país, cuando una mujer da a luz en las instituciones privadas, tenemos un 80% de cesáreas, mientras que en las instituciones públicas tenemos un 40%. Es importante que se humanice la relación que existe entre el médico y las mujeres que van a dar a luz. Eso es parte del buen vivir y esa es una necesidad que tenemos las mujeres, de que se respete nuestro cuerpo y también de estar bien informadas. Básicamente este proyecto de ley tiene relación con la humanización que debe darse al parto y evitar esa gran comercialización que se ha hecho cuando una mujer da a luz. También nosotros tenemos en este momento la presencia de la doctora Araceli Calderón. Ella ha sido una persona que desde muy jovencita, desde los 19 años, ha trabajado con las organizaciones sociales de jóvenes. Posteriormente se ha convertido en una lideresa en cuanto a la defensa por los derechos de la mujer y dentro del Consejo Municipal ha participado en varias campañas en beneficio de las mujeres, en beneficio de los niños, en beneficio de los ancianos, en beneficio incluso de los animales, que fue su última campaña. Es para nosotros, las mujeres, un honor que una mujer tan representativa como Araceli Calderón esté ahora en el Consejo Municipal. Una persona con convicción, una persona con principios, una persona que ha trabajado siempre vinculada a la sociedad civil, atendiendo los requerimientos ciudadanos. Bienvenida, Araceli. Qué gusto, Betty. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí en este programa tan importante, tan significativo, que da cuentas de lo que la Asamblea hace a nivel local y nacional. Ahí se sintetiza la frase de que la Asamblea Nacional no es de escritorio, sino de territorio, y qué grato poder estar contigo aquí la tarde de hoy como una mujer representativa de la provincia de Tungurahua. Para mí es un gusto, Araceli, mucho más cuando he tenido la oportunidad de conocerte desde muy jovencita, cuando trabajábamos en las organizaciones sociales de niños. Cuéntanos, ¿por qué tú siempre has estado vinculada a los sectores sociales? Bueno, en realidad la situación que el Ecuador ha vivido en los años, desde los años 70, podemos decir que yo tengo memoria, me ha llevado a cuestionarme la situación que lamentablemente muchos sectores han tenido que sufrir, y quienes han sufrido más de estas consecuencias del abandono, de la exclusión, de la pobreza han sido los niños. Siempre desde que yo estaba en la escuela miraba a niños que tenían que trabajar y me preguntaba por qué esa realidad, por qué los niños tan chiquititos, mientras nosotros con mis hermanos teníamos la posibilidad de educarnos, había muchos otros que no lo podían hacer, y mucho más esta situación se agravaba en el campo. Entonces esas situaciones me hicieron inclinarme por la necesidad de saber que la sociedad tiene que ser justa para todos, que no pueden haber ciudadanos de primera y de segunda, y desde ahí obviamente he tenido la suerte de vincularme a espacios de trabajo social en el colegio, en la universidad y después en otras instituciones privadas que me dieron la posibilidad de reconocer mucho más del Ecuador profundo, y desde ahí obviamente generar planteamientos que enhorabuena hoy por hoy el gobierno de la Revolución Ciudadana los recoge como políticas públicas. Una de las actividades en las que tú has legislado como concejala, habiendo sido una de las pocas mujeres reelecta en la ciudad de Ambato, ha sido el hecho de una campaña por la lucha de género. Recuerdo que había una campaña muy importante que decía no a la violencia. Cuéntanos un poco sobre esto. La campaña Yo contra la violencia, que justamente en algún momento tú también te hiciste parte de la misma, tiene la manito que le pone un alto, un freno a todas las situaciones de violencia en general,
dirigida hacia las mujeres, dirigida hacia los mismos hombres que sí se da, dirigida a los niños, a las personas con discapacidad, a las personas de tendencias sexuales diversas. Y ahora nosotros hemos logrado plasmar la campaña también en las mascotas, en los animales, porque creemos que si nosotros no reconocemos a los más indefensos, definitivamente la sociedad no va a poder constituirse como un mejor espacio para todos y todas. La violencia lamentablemente se convierte en una cotidianidad y está presente en todos los sectores y en todos los espacios. No depende de la clase social, no depende de la cantidad de recursos económicos que una persona tenga, sino de situaciones mal aprendidas y que se van heredando de generación en generación. Una persona que es violenta seguramente va a ser un violentador en algún momento, y quien es violentado va a tener dos opciones: o ser sumiso frente a la violencia o convertirse en un nuevo agresor. Entonces, en ese sentido, si queremos plasmar este buen vivir en concreto dentro de las sociedades, tenemos que saber que situaciones de violencias no son naturales y que además debemos ponerlas en el tapete de la discusión para que la sociedad entienda que eso no se tiene que quedar dentro de la casa, sino que tiene que ser tomado como parte del accionar del Estado y de cada uno de los niveles de gobierno. Sin lugar a duda, el trabajo que se desarrolla en cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados es fundamental, y de igual manera que en la Asamblea Nacional nosotros legislamos y fiscalizamos, exactamente lo mismo se hace en el Consejo Municipal. Dentro de este trabajo y de tu lucha permanente por los sectores sociales, ¿cuál ha sido, consideras tú, en este último periodo, las acciones legislativas que has emprendido o que caben resaltarse dentro del municipio de Ambato? Bueno, en realidad se ha trabajado arduamente por los grupos de atención prioritaria que, como tú bien decías, nos ha llevado a conocernos desde hace algún tiempo atrás. En el Consejo Municipal, la semana que acaba de concluir, logramos aprobar ya la ordenanza que regula el funcionamiento y fortalecimiento del Consejo Cantonal de Protección de Derechos. Esta que es una instancia que nos permite articular lo que es un municipio garantista de derechos a todos los grupos de atención prioritaria reconocidos en el artículo 35 de la Constitución. Y puntualizando, Araceli, disculpa que te interrumpa, puntualizando el hecho de que tú estuviste en esa lucha por la conformación de las comisarías de la mujer, y qué importante ahora que se pueda ir avanzando y ahora se haya concretado en el municipio de Ambato. Sí, esa es una gran alegría. Se ha sumado el esfuerzo, el trabajo, tanto de las comisiones de legislación como de igualdad y género, para contar ya con una ordenanza que nos permite el funcionamiento de esta instancia, que, como tú bien dices, Betty, recoge luchas sociales de mucho tiempo atrás. Recordemos, por ejemplo, qué ocurría antes del 2008. Pensemos en la Constitución anterior, a la que la tenemos vigente. Había una política social totalmente dispersa. Los niños por un lado, peleando sus derechos, las mujeres por otro lado, los adultos mayores, las personas con discapacidad, y cada uno quería obviamente arrancarle un pedazo al Estado, y esto se quería ver reflejado en los municipios con consejos sectoriales. Por un lado tenías los consejos de niñez, de mujeres, de adultos mayores, de discapacidades, y el municipio sin entender la importancia de la garantía de los derechos. Hoy por hoy, con la Constitución del 2008, con la Ley de los Consejos de la Igualdad y con el mismo Código de Ordenamiento Territorial en su artículo 598, podemos darnos cuenta de que la constitución de este espacio le va a permitir al municipio transformarse. Porque los temas sociales no son para la Dirección de Desarrollo Social o de Cultura, sino tienen que ser transversalizados en toda la municipalidad. Entonces ahí yo recuerdo, desde que nos conocíamos en el programa Muchacho Trabajador del Banco Central, cuando estábamos luchando por los derechos de los niños. Armando la red contra el maltrato infantil. Exacto, armando la red contra el maltrato infantil, luchando por el Código de la Niñez y Adolescencia. Desde ese tiempo nosotros creemos y sabemos que es posible un mundo mejor, pero ese mundo mejor solo pasa si los excluidos entre los excluidos tienen su espacio adecuado, son reconocidos en sus derechos como todos los ciudadanos ecuatorianos, pero sabiendo que sus condiciones y sus características les hacen merecedores de una atención especial, porque hablamos de los niños, hablamos de los adolescentes, hablamos justamente de los adultos mayores, de las personas con discapacidad, de las víctimas de violencia, no todos ellos sueltos, sino articulados en un organismo a través del que el municipio, en el marco de sus competencias, tiene que hacerle al municipio mucho más humano y mucho más garantista de derechos. Dentro de tu accionar legislativo en el municipio de Ambato, ¿en qué comisiones estás en este momento trabajando? Estoy como presidenta de la Comisión de Legislación. Desde ahí hemos promovido también algunas otras normativas que ya te las comento. Hago parte de la Comisión de Tránsito y Transporte, de Servicios Públicos. Complicadísima esa comisión. Sí, fuerte, ¿no? fuerte. La de transporte es fuerte porque además tiene que ver con múltiples temas de movilidad, y la movilidad es un problema hoy por hoy para todos los municipios.
Además, también hago parte de la Comisión de Servicios Públicos, estoy como parte de la Comisión de Emprendimientos y Productividad y la de Parroquias Rurales. Entonces, son 5 las comisiones y el trabajo en realidad del Consejo Municipal es fuerte. A veces yo creo que no se entiende mucho el papel de los legisladores ni en lo local ni en lo nacional, y nosotros estamos siempre procurando que contemos con normativas que nos ayuden a cambiar la realidad, pero no pasa solamente por las leyes, sino pasa también por la posibilidad justo de desarrollar campañas, de generar procesos de concientización, de sensibilización, y desde ahí yo creo que se ha logrado incidir de alguna manera en el quehacer de la Municipalidad de Ambato. ¿Qué ha significado para ti ser una protagonista fundamental dentro de la legislación territorial en la ciudad de Ambato? En realidad ha sido un reto bastante grande. Yo creo que para las mujeres, a pesar de los logros alcanzados en estos últimos 10 años, las limitaciones que te impone la sociedad, los estereotipos todavía pesan y se convierten en unos estigmas que lo que hacen es tratar de retardar tu trabajo. Las mujeres somos víctimas de violencia y lamentablemente en la provincia de Tungurahua tenemos las cifras más elevadas y más alarmantes. 7 de cada 10 mujeres en Tungurahua son violentadas, cuando la media en el país es 6 de cada 10. La violencia pasa por lo psicológico, pasa por lo sexual, pasa por lo patrimonial, pasa por lo físico. Unido al acoso político. Unido al acoso político, que es otra forma de violencia, justamente. Yo creo que tanto tú como yo hemos sido víctimas de ese acoso político, y desde ahí el haber tenido que asumir el reto de ser la primera mujer vicealcaldesa en el Cantón de Ambato también me significó en un determinado momento una violencia política elevada, alta, que no solamente se da de parte de los hombres, sino también de las mujeres, sí, muchas veces. Y muchas veces, sobre todo por las mujeres. Sí, es así. A veces las mujeres, por las condiciones de crianza, diría yo, por los conceptos aprendidos, es que nos comenzamos a violentar entre nosotras, pero no es porque nosotras naturalmente reaccionamos así, es por cómo nos han educado, por cómo la sociedad nos ha influido, así es. Bueno, y también es importante el accionar fiscalizador que realice el municipio. Hay muchas personas, a mi despacho muchas veces llegan denuncias de determinadas situaciones en el Consejo Municipal, y la gente desconoce un poco esa acción también fiscalizadora que tienen los concejales. Cuéntanos si es que alguien que nos está mirando tiene alguna denuncia en contra de algún funcionario, fundamentalmente dentro de los espacios de las comisiones donde tú estás trabajando. ¿Cómo pueden comunicarse contigo para que tú ejerzas esa importante función fiscalizadora? La fiscalización es otra de las responsabilidades de los concejales, y obviamente estamos abiertos siempre a atender a la ciudadanía con sus demandas, con sus inquietudes. Estamos orientando permanentemente a la colectividad, porque a veces también se confunde el trabajo del concejal. Se cree que el concejal puede hacer obras y no es así. Es el alcalde el único que determina sobre lo que sería un plan de obras, aunque nosotros aprobamos el presupuesto. Pero son todos bienvenidos en el Consejo Municipal, en las oficinas que tenemos los concejales, en la avenida Bolívar, en la calle Bolívar y Castillo, en el 3er piso. Cualquier inquietud, cualquier situación que requiera de nuestro contingente, nos tienen a las órdenes para poder ayudar en esta situación que es construir un mejor Ambato para todos y todas. Señoras, señores, pues ya saben ustedes, los concejales hacen una función muy similar a la Asamblea Nacional: legislar y fiscalizar. Así que cualquier iniciativa que tengan ustedes sobre una ordenanza o cualquier denuncia sobre un funcionario municipal que no esté actuando de una manera adecuada, ustedes pueden acudir a donde los concejales. Araceli Calderón les ha dado su dirección para que puedan hacerlo de manera directa. Recuerden ustedes que nosotros como funcionarios públicos elegidos por su confianza y por su voto, pues tenemos la gran responsabilidad de velar por sus intereses y por sus derechos. Esa es una obligación que nos enorgullece y por la cual fuimos elegidos. Y bueno, no nos despidamos todavía, tenemos a un invitado especial para hablar precisamente sobre el parto humanizado. Es el doctor Fabián Mena, quien desde la ciudad de Quito, en una entrevista que lo hicimos en el Pleno de la Asamblea Nacional, pues nos dio a conocer la importancia y el significado de este proyecto de ley presentado por la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira.
segmento invitado especial tenemos la grata presencia del doctor Fabián Mena. Él es especialista en medicina alternativa, especialista en acupuntura y desde hace 5 años está llevando adelante en una clínica privada esta modalidad que se llama el parto humanizado. Esta es una propuesta que fue presentada por Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional, y que busca tener un parto más humano, un parto desde la parte emocional, desde la parte biológica, que la gente se prepare, que nosotros entendamos la necesidad de que exista humanidad en el momento de dar a luz, y lógicamente esto tiene relación con luchar en contra de una medicina o de la salud que está totalmente capitalizada, en donde no se está priorizando al ser humano, en este caso la mujer y el niño, a tal punto de que de acuerdo a los datos de la Organización Mundial de la Salud, solamente en un país debería haber el 14% de cesáreas. En nuestro país, el Ecuador, las estadísticas dicen que el 80% de partos son cesáreas en los servicios de atención privada y el 40% en el sector público. Esto da la pauta de que se ha abusado de la cesárea y sin lugar a duda esto genera graves inconvenientes, no solamente en la mujer, sino también en el niño que va a nacer. Sobre esto nos dará una explicación el doctor Fabián Mena. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Bienvenido a Tungurahua tiene la palabra. Bien, muchas gracias por su invitación. Yo me siento súper acogido, me siento feliz de esta invitación que me han hecho. ¿Qué es para usted el parto humanizado? Para mí el parto humanizado es evitar los procedimientos innecesarios para el nacimiento. Es confiar en el cuerpo de la mujer, es confiar en que el niño quiere vivir. Por ejemplo, a veces se piensa que la mamá le va a contaminar al bebé y le limpian y le lavan y le instrumentalizan, ¿no? Pero no nos podemos a pensar que la mamá como tal no le va a contaminar a su bebé. Históricamente no ha sido así. Entonces, yo creo que porque se ha abusado de la hospitalización, de los partos, se necesita ambientes de asepsia y antisepsia grandes, porque no sabemos qué persona está ingresada al lado tuyo, porque puede estar en un cuarto una mujer sana y en el cuarto de al lado una mujer con una infección, ¿no? Pero en cambio, si es que pensamos en el parto normal, en el parto natural, una mamá no va a contaminar a su bebé. Entonces es confiar en la vida, es confiar en que la vida quiere vivir, en que el cuerpo de la mujer está diseñado para ese trabajo. Entonces el parto humanizado es rescatar esa fortaleza de la mujer, es rescatar la fortaleza de ese bebé que viene y nosotros observar y permitir que acompañar este momento tan sagrado y este momento natural. Desde hace 5 años usted ha estado en la práctica llevando adelante este tipo de partos. ¿Cómo ha sido la respuesta de las mujeres en este caso y de sus familias? ¿Cuál ha sido la diferencia entre un parto como normalmente lo tenemos las mujeres? Yo soy mamá de 2 hijos y de hecho mi primera hija nació en una clínica privada, mi segundo hijo nació en el IES y de hecho he podido vivir que en los 2 espacios es idéntico, ¿no? Claro. La mujer siente que estás siendo violentada, que te rasuran, que te hacen preguntas en ese momento, o sea, estás en un momento de total estrés. ¿Cuál es la diferencia entre esos partos que nosotras lo vivimos, sea en una institución pública o privada, con esta nueva alternativa que se está presentando? Ya, verán, digamos, el ser humano, la mujer, somos mamíferos, tenemos en nuestro cuerpo una animalidad fisiológica heredada e instituida durante millones de años, durante miles de años que se tiene el registro del Homo sapiens sapiens, más de 150.000 años. Entonces, en este tiempo, la mujer ha desarrollado la capacidad de parir, pero parir desde lo animal, desde un instinto, desde su fisiología corporal. Entonces, si nosotros vemos a los animalitos como dan a luz, hay un autor francés que es Michel Odent, que él tiene un libro que
trata justamente de esto. Él es el que retoma el parto humanizado en Europa. Aquí en América siempre hemos tenido con las parteras y las mamás parteras, pero en cambio allá en Europa esto se reencuentra más o menos en la década de los 60, en Francia y en España con mucha fuerza. Entonces lo que nosotros hemos tenido de lo andino, de la vertiente andina, los europeos lo justifican de la ciencia a partir de estos dos autores, de Le Boyer y de Michel Odent. Entonces Michel Odent dice, los seres humanos somos mamíferos. Entonces debemos parir y tenemos la capacidad para parir como mamíferos. ¿Cómo pare un mamífero? Pare en la oscuridad, en el silencio, en la calma, en la tranquilidad, en la confianza. Y si nosotros vemos esas características, esos atributos, ninguno de esos atributos están dados en las salas médicas convencionales, ¿ya? Entonces, ¿por qué hay tanta instrumentalización del parto, no? ¿Por qué se utiliza tanto oxitocina? ¿Por qué se utiliza tanto la cesárea? ¿Por qué se recurre a este montón de artificios? A mi criterio, y según estos autores, es porque hemos quitado toda esa intimidad que es necesaria para dar a luz. Dicen que el bebé tiene que nacer en un mismo ambiente como en el que fue hecho el bebé. Por eso se le compara el parto con una experiencia de la vida sexual. Y lo que de pronto tenemos nosotras son tremendas luces. Y te sacan. Tú estás con tienen que golpearle al bebé para que llore. Imagínate todas esas cosas que se van dando en ese momento. O sea, entonces, ¿qué es el parto humanizado? El parto humanizado es dar el lugar central y protagónico a la pareja, a la persona, al bebé que nace. El que tiene el centro tiene el poder. O sea, si nosotros vemos en cualquier estructura, ¿no? En el centro está el poder. Aquí en el hemiciclo de la asamblea, en el centro está el poder. En el centro de la sala de partos está el médico. Y a la mamá es la que le mueven. Y si usted ve la posición, la mamá con las pierneras en posición litotómica, ¿eso a quién facilita la labor de parto? Al médico, no a la mamá. No es algo que se... Ni a la mamá ni al bebé. Ni a la mamá ni al bebé, porque el parto es un hecho móvil. Muchas veces, una vez anecdóticamente me pasó que una mamá le iba a atender un parto en casa, con todas estas consideraciones, ¿no? Estaba ahí la mamá de ella, estaba el esposo, estábamos con una partera y estaba yo. Estábamos haciendo agüitas, todo chévere. O sea, antes de eso ya les conocía a la familia, nos invitaron a comer, hicimos un vínculo, hicimos un lazo. Por eso yo considero que es muy importante que el que te atienda sepa quién eres. Y eso es muy difícil en el sistema de salud pública, porque quien te va a atender no sabes quién es la persona que esté de turno. Claro, entonces por eso yo considero que si es que nosotros hablamos de un trato personalizado, o sea, yo creo que debes ser un maestro zen o un iluminado para que tú de una puedas hacer una conexión y una empatía con la persona, y más aún en una situación tan importante como el parto. Pero por ejemplo aquí, si es que no existe la posibilidad, no sé, de tener tantos médicos como partos se dan, y de esa especialidad, ¿qué se puede hacer? A mi criterio yo pienso que, o sea, yo veo estudiando la medicina desde las otras visiones, desde la medicina tradicional china, desde la medicina tradicional andina, mis vertientes son esas. Entonces yo veo que el sistema de salud, lastimosamente en Occidente, por la efectividad y por la productividad, ha llegado a ser una línea de fábrica. Igual que se hacen carros, como Henry Ford planteó la elaboración del carro, cada uno hace, pasa, te toca a ti, pero el ser humano no es una máquina. El ser humano tiene sentimientos que en momentos como en el parto se ven. Ahora, si nosotros promovemos todos estos sentimientos de unidad, de calor, de comprensión, que estén con sus seres queridos, disminuye el uso de oxitocina. Los tiempos varían. Disminuye toda esa carga médica que a veces, bueno, hay muchos estudios que te dicen que cuando tú comienzas a utilizar oxitocina u otras medidas médicas, es más probable que termines en cesárea. Entonces es como que nosotros reemplazamos todo el aparataje hormonal femenino por medicamentos, por químicos. Ahora, ha sido este proyecto de ley incluso criticado por miembros asambleístas desde el punto de vista de que esto no debe tratarse de una manera aislada a lo que debe ser el Código de la Salud, ha sido un criterio. Y otro de los criterios ha sido de que esto no necesita de una ley, sino simplemente de medidas y de ejecución dentro del ámbito público. ¿Usted considera de que es necesaria una ley para que se vuelva obligatorio y para que se pueda implementar en todos los centros de salud del país?
O sea, mi criterio personal, yo creo más en los procesos que en las leyes. Yo creo que en tejer procesos. Yo creo que el proceso de que estemos hablando, de que ya se dé el concepto de violencia obstétrica, ya va empoderando a las mujeres y a las futuras generaciones. Abre los ojos y dice, ¿por qué? De que algo está mal. De que algo está mal. Entonces yo creo que el proceso se va dando. ¿Por qué creo en estos procesos? Porque como usted me preguntaba anteriormente y no le respondí, yo considero que ¿por qué es importante esto del parto? A mi criterio, hablando con mi esposa, con otras mujeres, porque la sociedad está diseñada para hombres y los hombres durante todo el mes estamos iguales. Ya, por eso los horarios de trabajo no varían, por eso el parto tiene que ser de esa forma. Las mujeres piensan y viven en otra lógica, en una lógica más de intuición, en una lógica más del cuerpo. Porque las mujeres arquetípicamente viven en comunidad y en la comunidad bajan al río a lavar, a pescar. También en las oficinas las mujeres están conversando y buscan lugares comunes. Los hombres no funcionamos así. Entonces, el parto humanizado plantea una nueva forma de crear la sociedad, una sociedad más humana. Una sociedad vista también desde el punto de vista de las mujeres en un espacio que es de mujeres. El dar a luz es un privilegio de mujeres, entonces se debe adecuar a nuestra naturaleza. Y está pensado como hombres. Por ejemplo, yo digo una cosa, las mujeres tienen, de hecho, hay muchas mujeres por sus periodos menstruales, por sus ciclos, tienen cólicos, se sienten mal. ¿Por qué tienen que trabajar las 8 horas igual que hombres? ¿Por qué tienen que decidir desde la lógica de hombres? ¿Por qué se mete tanto fármaco para que la mujer sea igual a un hombre? ¿Me entiende esa lógica? Cómo toda la lógica es pensada a lo masculino. Entonces, el destapar este parto, ¿no? que es algo sagrado, el destapar el parto nos requiere, nos obliga a que pensemos nuevas formas de diseñar la salud. Yo por eso pensaba, y yo pienso que se pueden, a mi criterio, no es falta de médicos, yo creo que sería más bien de organización y también de rescatar el papel de la obstetriz, porque nosotros tenemos a veces muchos médicos. Obstetrices y también parteras. Obstetrices y parteras, claro. O sea, la partera vendría a ser como que la auxiliar del médico. ¿Cómo estaría visto? ¿Cómo se daría ese enfoque? Ya, la partera tiene otra lógica. Cuando yo estudié medicina china, me di cuenta que con la lógica de Occidente no puedo entender la medicina china y viceversa. Digamos, para ponerle un ejemplo, es como comparar el oído y los ojos, ¿ya? Y decir que porque mis ojos no pueden percibir la música, el ojo no funciona. Es decir, ambos paradigmas evalúan diferentes cosas. Entonces, la mama partera valora otras cosas y el ginecólogo otras. Los dos son importantes, pero los dos van a diferentes cosas. La partera está más preocupada en lo energético, la partera trabaja fuertísimo en hacer el vínculo, por eso les dicen mamas, ellas son las madrinas de los niños que traen al mundo y tienen un poder fuertísimo en las comunidades. La partera es una agente también consejera espiritual, es una consejera que va llevando la tradición del pueblo. Entonces el médico no es eso aquí en Occidente, el médico es el que, bueno, tú coges y le pagas su salario, él se ha formado 8 años en pregrado, se ha formado otros 8 en posgrado y tiene 16 años de estudio, pero él no es un referente espiritual. No sabe ni quién eres el rato que estás ahí, de pronto es una señora con las piernas abiertas. Punto. Entonces imagínate, y la partera tiene todo ese movimiento, tiene toda esa energética. Entonces, yo he visto que la especialidad de las parteras es acomodar la pancita antes, es darle la bendición, es recomendarle a la mamá la dieta, es recomendarle las cosas que debe y que no debe hacer. El médico no tiene esa experticia, pero en cambio si a la partera se le complica, porque también he visto a parteras que se les complican guaguas, el médico soluciona con la técnica de la cesárea. Más bien, ambos ven cosas diferentes que son complementarias y eso es lo lindo del Ecuador. Entonces, el parto humanizado también va a esa complementación y a ese entendimiento. Claro, tenemos muchísimo que aprender y eso es lo lindo de la acupuntura, de la medicina andina, de la partería. O sea, pero esa es una lógica femenina, porque la lógica masculina más bien es una lógica de competencia. La lógica femenina es una lógica de encuentros, es una lógica de tejer. Y bueno, el parto debe ser, es el momento máximo de la feminidad a mi criterio, ¿no? ¿Usted cree que al llevar adelante esto, el solamente discutir este tema dentro de la Asamblea Nacional, el abrir el debate dentro de la sociedad, ya es un pasito, al menos pequeño, pero es un pasito de decir algo hay que hacer, algo tenemos que mejorar, porque eso nos va a permitir ser una sociedad más sensible? Claro, y esa es la base de la interculturalidad, de lo que se defiende en nuestra Constitución. Ahí somos interculturales. Yo la verdad,
no creo que es un pasito, yo creo que es un pasote, porque, digamos, esto es la estructura de poder. Entonces, en la mitad de la estructura de poder, donde antes eran acalladas las otras prácticas, las prácticas alternativas, se está discutiendo prácticas alternativas en una lógica femenina. Entonces, es como que estamos invitando ya a otro movimiento, a otro movimiento energético. Otra visión. Otra de la visión. vida. También proponer, por eso yo también veo necesario proponer en las universidades, para que en todos esos espacios podamos tener estas visiones o estas otras visiones de salud. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros el doctor Fabián Mena. Él es un médico especializado en todo lo que es parto humanizado. Desde hace 5 años lo ha llevado a la práctica en acupuntura, en esa visión diferente de priorizar dentro del área de la salud al ser humano, ponerlo por encima de lo que significa el poder del capital. Muchísimas gracias, doctor Mena, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en una emisión más de Tungurahua tiene la palabra. Les espero el día de mañana a partir de las 6:30 en tu emisora favorita en la rendición de cuentas semanal. Que tengan todos una muy buena noche.